el inicio diferido de los síntomas, análisis de una corte incluida en el registro español de hepatotoxicidad, de González Jiménez, Suzuki, Stephens, Chen, Medina Cádiz, Robles Díaz, Prieto, Soriano, Montané, Aldea, Andrade y Lucena, del Instituto Biomédico de Málaga y otros hospitales que colaboran. Bueno, muchas gracias. Pues la fisiopatología de la hepatotoxicidad, del daño hepático por fármaco, no es todavía bien conocida, y especialmente en los pacientes con una toxicidad hepática idiosincrásica, es decir, a dosis terapéutica. Existen distintas hipótesis que intentan explicar por qué en unos pacientes, tomando una dosis normal de un fármaco, no se produce un daño, mientras que la mayoría de los pacientes tomando esos fármacos pues tienen ese daño tóxico. Pero estas hipótesis no han conseguido dar respuesta a este problema, y eso es, entre otras cosas, porque es un problema multifactorial. Por eso nosotros hemos querido analizar la influencia de las propiedades tanto de los fármacos como de los pacientes en el inicio diferido de los síntomas cuando se presenta un episodio de hepatotoxicidad en los pacientes del Registro Español de Hepatotoxicidad. Cuando un fármaco hace daño en el hígado, se puede producir durante el tratamiento, pero también es posible que se produzca una vez suspendido el mismo, incluso hasta varias semanas después, lo que además hace más difícil su diagnóstico. Nosotros es a eso a lo que le hemos llamado el inicio diferido, a cuando se produce el daño, pero ya después de haber finalizado el tratamiento. El objetivo de nuestro estudio es identificar las propiedades físico-químicas de los fármacos y si los factores del huésped influyen también en este inicio diferido. Para eso, con los pacientes del Registro Español de Hepatotoxicidad, no sé, a ver si ahora, hemos analizado, bueno, en esta corte hemos excluido los pacientes que tenían un daño intrínseco, sobre todo representado por daño intrínseco por paracetamol. Hemos excluido los pacientes también que tenían daño hepático por más de un fármaco sospechoso y, como vemos en esta tabla, hay dos columnas. Hemos separado los pacientes que tenían un daño hepático, un DILI por amoxicilina clavulánico, del resto de los pacientes que tenían un DILI por cualquier otro fármaco. Y esto es porque el daño hepático por la amoxicilina clavulánico es el fármaco que más casos de DILI tiene en nuestro registro. Entonces, para que no todo lo que analizáramos pareciera que estaba relacionado con la amoxicilina clavulánico, hemos querido separarlo. Entonces, hemos observado aquí en esta columna, vemos los pacientes que han tenido un inicio diferido de los síntomas de los que no. Y hemos visto que lo que más se asocia con este inicio diferido es una duración de la terapia más corta, una dosis diaria más elevada, vemos aquí 275 frente a 150. También hemos observado una mayor presencia de eosinofilia, aquí, pero menor presencia de autoanticuerpos. Y con respecto a las enfermedades subyacentes, hemos observado que la ausencia de enfermedades subyacentes, especialmente la ausencia de enfermedad cardiovascular y gastrointestinal, también parecía tener una relación con el inicio diferido de los síntomas. Sin embargo, no hemos visto esas diferencias en cuanto al tipo de daño hepatocelular o colestásico y a la gravedad. Tampoco hemos visto diferencias en los pacientes que han tenido un episodio de hepatotoxicidad por amoxicilina clavulánico en función de si tenían o no un inicio diferido del cuadro o no. Como podemos ver, el que tuviera una enfermedad hepática, o sea, una enfermedad subyacente cardiovascular y gastrointestinal, cuando analizamos los fármacos que toman, vemos que puede estar más relacionado con el fármaco que con la enfermedad subyacente en sí, porque si vemos, si vemos aquí, los pacientes que tienen un inicio diferido de los síntomas toman menos fármacos para el tracto digestivo que los que no lo tienen y toman menos fármacos también para el sistema cardiovascular, lo que puede explicar más este hecho, esa diferencia entre el inicio diferido o no, el tipo de fármaco más que la enfermedad subyacente. Aquí en esta tabla hemos recogido todos los fármacos que en nuestro registro han producido ese inicio diferido del cuadro. Pero esta tabla no es completamente puro, porque tenemos casos en los que el mismo fármaco en unos pacientes han producido un daño durante el tratamiento, mientras que en otros pacientes ese daño se ha producido después de finalizarlo. Cuando no hemos encontrado esto, hemos clasificado el fármaco en la tabla de inicio diferido. Nosotros en esta tabla, el fármaco que mayor representación tiene
es el amoxicilina clavulánico con una mediana de retraso en el inicio de los síntomas de 9 días, pero llama la atención otros fármacos con una aparición del cuadro muy tardío, como son, por ejemplo, los casos del levonorgestrel con 82 días y la tibolona con 50 días. Aquí en esta otra tabla tenemos los fármacos que en los pacientes de nuestro registro siempre han producido el daño durante el tratamiento y no nunca después de haberlo suspendido. Y aquí los fármacos que más número de casos tienen son los antituberculosos, ¿no? Vemos aquí 27 y aquí la combinación de antituberculosos también. Estos fármacos siempre han producido el daño durante el tratamiento en los pacientes de nuestro registro. ¿No? Aquí vemos también, por ejemplo, también tenemos la diclopidina, ¿no? Que son 12 pacientes que han tenido el daño durante el tratamiento. Pues estos dos grupos de fármacos, los que lo hemos clasificado de fármacos que producen inicio diferido de los síntomas y los que no, los vemos aquí. El rombo rojo son los de inicio diferido y el círculo verde son los que no están asociados con este inicio diferido. Y hemos observado las características de los fármacos en cuanto a su metabolización. Para eso hemos usado la base de datos Liver Toxicity Knowledge Base de la FDA y la BDDCS Classification. Y entonces, con esta base de datos hemos analizado la vida media, la unión a proteína, el metabolismo hepático, la circulación enterohepática y la excreción sin metabolizar, así como la solubilidad y la metabolización y el metabolismo de los fármacos. Y lo que ha salido significativo cuando hemos cruzado estas características de los fármacos con el inicio no diferido del cuadro de hepatotoxicidad es que, contrariamente a lo que podríamos esperar, los fármacos con un inicio diferido se excretan su mayor parte sin metabolizar, tiene una excreción sin metabolizar y además ha salido una P muy significativa, ¿no? Eso es algo que no nos esperábamos, porque podríamos pensar que si está más tiempo en el organismo, pues podría producirse un inicio del cuadro más tardío, pero en este caso no ha sido así. En esta gráfica tridimensional, en la que la altura es la dosis y aquí nosotros podemos ver los fármacos que se excretan después de haber sido metabolizados y aquí los que se excretan sin metabolismo. Aunque aquí se solapan un poco los dos tipos de fármacos, lo que sí vemos es que en el lado de excreción sin metabolismo, la mayor parte de los fármacos son los fármacos que se han asociado con un inicio diferido de los síntomas. Así, como conclusión, tenemos que el inicio diferido de los síntomas en DILI se asocia a fármacos suministrados a dosis diarias más elevadas, se manifiesta preferentemente en pacientes con ausencia de enfermedades subyacentes, aunque, como ya hemos visto, parece que esto puede estar más relacionado con el tipo de fármaco que lo ha producido el cuadro, más que con la enfermedad subyacente en sí. Se asocian también a mayor frecuencia de eosinofilia y menor de autoanticuerpos positivos y que, contrariamente a lo esperado, los fármacos con inicios diferidos tienen un metabolismo más bajo. Y, como siempre, dar las gracias a todos los centros que nos envían casos a nuestro registro y consiguen que podamos hacer estos análisis. Muchas gracias.